Buenos días. Qué bueno que esté aquí en esta mañana. Vamos a escuchar su palabra y vamos a continuar con la serie de familias que caminan en unidad. El tema de hoy lo he titulado Llamados a guardar la unidad en el hogar, y si quiere poner un subtema sería una lengua no redimida, ¿sí? Características de una lengua no redimida. Vaya por favor a Efesios 4, versículo 1. Vamos. Dice su palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, hay un ruego, una súplica del apóstol Pablo por guardar la unidad, y todos como cristianos que somos, como hijos de Dios, debemos de procurar, sobre todo que estamos hablando de la familia, ser diligentes. Eso significa solícitos, ser diligentes ¿en qué? En que nuestro hogar se respire un ambiente de unidad, de armonía, de paz, donde no está Dios, donde no habita Dios, ahí hay confusión. ¿Sí? Dile a tu hermano que tienes a un lado, dile: donde no está Dios, ahí hay confusión. Donde no habita el Espíritu de Dios, ahí hay turbación. Ahí en ese hogar hay gritos, hay ofensas, hay un sinfín de cosas, pasan muchas cosas allí. Pero cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, ese ruego, esa súplica, y nosotros podemos comprender y en ese sentir podemos obedecer ese mandato de caminar en unidad, entonces esto tiene que ver que cuando nosotros somos solícitos, somos prestos, es decir, hacemos las cosas con rapidez, con velocidad, como cuando tú le dices a tu hijo: hijo, apúrate, muévete, ocupo este ingrediente ahorita, para este momento, y tu hijo que va con unas pachorras, ¿verdad? No. Cada uno de nosotros tenemos que darle velocidad al mandato que Dios nos está dando de guardar la unidad. Tiene que ver con esforzarnos, con tener un ferviente deseo de que haya armonía en nuestra casa. Donde hay armonía, ahí hay paz. Ahí está la bendición de Dios. ¿Cuántos buscan la bendición de Dios? Él derrama paz, bendición y vida eterna cuando hay un esfuerzo de tu parte. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú determinas hacer las cosas con velocidad, con fervor, con diligencia, con anhelo. Yo te pregunto: ¿hay un anhelo en ti, en tu vida, en tu corazón, porque en tu hogar haya unidad? La verdad, ¿qué vas a hacer? Todo lo que esté en tu alcance para que las cosas estén bien, ¿cierto? Si tú no tienes el deseo, el anhelo, no tienes esa pasión, ese fervor, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como dice el proverbio 31, el proverbio 423, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto tiene verdad esto, porque si tú no haces, Dios no va a hacer. Dile a tu hermano que tienes a un lado: si tú no haces, Dios no va a hacer. ¿Cuántos están esperando que Dios cambie su familia, pero tú no haces nada? ¿Cuántos están esperando que su hogar cambie, que su matrimonio cambie, que sus hijos cambien, pero tú no haces nada? Tiene que haber un esfuerzo. Y de ahí también tiene que ver con algunas actitudes que nosotros tenemos que tomar para que las cosas cambien y mejoren, pero no vamos a hablar de esto ahorita en este momento, hablando de la mansedumbre, de la humildad, del amor, de la paciencia. Esos ingredientes son importantes que estén en nuestra vida para que nuestra familia pueda ser lo que nosotros queremos que sea.
Ahí debe de haber un esfuerzo, un fervor, una diligencia, un anhelo en un darnos prisa, ¿verdad? En estas verdades, en estos ingredientes, ciertamente. Pero el enemigo ha usado de una manera sutil y persuasiva la lengua no redimida. ¿Sabes que hay lenguas que no han sido redimidas por la sangre de Cristo? ¿Cuántos saben que la lengua es una arma letal para destruir familias? Diga conmigo, la lengua es destructiva. Dígalo otra vez, la lengua es destructiva. De ahí cuando habla guardar, es decir, significa que yo debo de custodiar mi lengua para que no destruya lo que está al alcance de mi vida, al alcance de mis manos. Muchos con una palabra han destruido la familia, han dañado a los hijos, han causado destrozos. Si una de las cosas que tengo que guardar y cuidar es mi lengua, dile a tu hermano que tienes a un lado, cuida tu lengua, custódiala, ponle un policía allí, amárrale un hilito, y cuando de pronto quiera querer hablar algo, jálale allí, no hables. Yo he orado al Señor, y si una de las cosas que yo le oro al Señor es, le digo, Señor, guarda mi lengua, porque mi lengua es peligrosa. Mi lengua puede incendiar bosques. Vaya a Santiago capítulo 3, versículos 5 al 12, por favor. La Biblia lo describe como un miembro pequeño, mire bien. Así también la lengua es un miembro chiquito, pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En otras palabras, yo puedo decir con mi lengua que yo no ofendo a nadie, que yo soy un alma caritativa, que soy un ángel de Dios. ¿De veras? Dice aquí, y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hermano, ¿qué dice ahí? Que ningún hombre, ¿qué? Puede domar la lengua. Es un ser tan pequeño, pero lleno de maldad, influenciado ¿por quién? ¿Por dónde? Por el infierno. Imagínate tú, el mismo infierno influye para que tú destruyas, para que tú cambies el entorno. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero cuántas veces la lengua ha destruido y ha destruido muchas familias. ¿Estás conmigo? Dice aquí, incluso las mismas bestias, el mismo hombre ha podido controlar. ¿Cuántos han visto ballenas que han sido controladas, leones controlados por domadores? Nosotros necesitamos un domador. Diga conmigo, yo necesito un domador. ¿Y cómo se llama ese domador? Dios, el Espíritu de Dios necesita estar en mi vida para domarme. La Biblia menciona que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios. A ver, vamos a leer todos juntos este texto. Con ella, este párrafo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dígalo en voz alta, por favor. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura puede producir agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuántas veces vamos delante de la presencia del Señor y le bendecimos y le adoramos? Hoy acabamos de adorarle a través de los cantos, pero yo no sé, seguramente puede ser, tal vez, a lo mejor, que antes de llegar a este lugar te echaste un round con tu esposa, te echaste un round con tu esposo, y tu mujer tal vez le maldijiste, tal vez varón tú le maldijiste. Y todos decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios de los que estamos aquí? ¿Tú amas a Dios? Yo amo a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Todos amamos a Dios. Pero ¿cuántas veces hemos hablado lo que no hemos debido de hablar? Mi boca, si es una boca redimida, debe proceder ¿qué? Palabras de bendición. De ahí que debes de pedirle al Espíritu Santo: Señor, controla mi hablar, que no esté dominada por el infierno, que no esté dominada por mi carne, que no esté dominada por mis emociones, sino que esté dominada por ti, Señor. Yo no puedo bendecir y maldecir a aquel que está a un lado de mí. El hermano que tienes a un lado es un hijo de Dios. Voltea a verlo a un lado, voltealo a ver. ¿Qué es tu hermano que está allí a un lado de ti? Es un hijo de Dios. Diga conmigo: es un hijo de Dios. ¿Cómo voy a maldecir a mi hermano? Ahora, no quiere decir que tú te vas a agarrar. Tal vez ninguno de los que estamos aquí hablamos malas palabras. No nos está refiriendo a eso. Maldecir no solamente es hablar malas palabras o groserías a la mujer. Maldecir tiene que ver con hablar mal, decir cosas mal contra tu esposa, decir cosas mal contra tu esposo. ¿Cuántas veces has oído mujeres que hablan mal de sus esposos y los ponen el mal en la reunión, la ponen el mal ante la familia? ¿Cuántos esposos hacen lo mismo? Qué pena. ¿Sabes? Para eso existen consejeros. Y si tú tienes un problema, ve y busca ayuda. Pero qué mal es que estamos en una reunión y la esposa pone en evidencia la necedad de su esposo, como ella lo dice. Pero tal vez, muchas veces la esposa puede ser más necia, o el esposo puede ser más necio. ¿Por qué? Porque está avergonzando ¿a quién? A un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y Dios me ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios, porque nos ama, va a evitar avergonzarnos delante de los demás, aunque a veces lo hace cuando no entendemos. ¿Sí sabes eso? A veces nos evidencia nuestra necedad, nuestra terquedad. ¿Por qué? Porque no queremos entender lo que Él nos está hablando. Pero qué feo es que cuando tú no controlas, no eres guiado por Dios, lastimas al que tienes a un lado. ¿Sabe de qué es capaz la lengua, hermano? La lengua es capaz de crear confusión y contiendas. Diga conmigo: la lengua es capaz de producir o crear confusión y contiendas. Parece que estamos en el kinder, ¿verdad? Pero no dice la palabra del Señor que repitamos estas palabras que están escritas en el libro de la ley constantemente. Repítelas para que no se te olvide. Y espero que esta enseñanza no se te olvide. La lengua tiene el poder, escucha bien, ese pequeño miembro, pequeñito, tiene el poder para generar confusión y contiendas, de voltear los hechos, de engañar, de mentir. Evita hablar con responsabilidad, niega la realidad, fabrica historias.
retiene información para evitar responsabilidades o se justifica. Hermano, las cosas hay que llamarlas como son. A Dios no podemos engañar. ¿Cuántas veces tú has fabricado una historia? ¿Cuántas veces has usado historias para levantar falsos contra tu esposo, contra tu esposa? Y todos creen, y todos piensan que tu esposa, tu esposo es lo que tú dices que es. Hermano, nunca te dejes llevar por lo que una persona te diga. Siempre tenemos que escuchar ambas versiones. Sabe que cuando las personas vienen a consejería, cada uno dice lo que bien le parece que es, y tú dices, es verdad, tiene razón. Pero cuando oyes a la otra parte dices, pues también tiene razón. Cada quien tiene sus razones. Y sabe, deje decirle que para mí es muy importante la unidad en el matrimonio. Para mí los dos son importantes. ¿Sabes por qué? Porque Dios en el paraíso creó hombre y mujer. Y yo le pregunto, ¿para Dios solamente tenía valor el hombre? ¿Para Dios solamente tenía valor la mujer? Para Dios los dos tenían el mismo valor. Para un pastor, ¿debe de tener más valor un hombre que una mujer? Para un siervo de Dios debe de tener el mismo valor un hombre que una mujer. Y si usted viene a pedirme consejería un día con su esposa, no piense que yo me voy a poner a favor de uno o a favor del otro. Me voy a poner a favor de la justicia. ¿Dios no es justo? ¿A usted no le gustaría tener un país donde los líderes que gobiernan su país fueran justos, rectos, honestos? ¿Cuánta gente en la prisión hay? Hay prisioneros y que no hicieron o que no cometieron un delito. ¿Y cuántos años llevan allí y nadie les hace justicia? ¿Eso es justo? Pero gracias a Dios que tenemos al Dios justo. Que aunque alguien te esté juzgando, mira hermano, si alguien te está levantando una historia falsa y esa es tu esposa o ese es tu esposo, si alguien te está levantando una historia falsa, hermano, usted tenga paz en su corazón. Hace unos días a una de mis hijas en el trabajo, a Nelly, le levantaron una historia falsa. Y entonces cuando yo hablo con ella por teléfono, estaba llorando porque a alguien le levantó una historia a través de engaños, no con responsabilidad, sino fabricando historia engañosa y mentirosa. Y entonces la carne de pronto te dice justicia y libertad, justicia y libertad. Traigan las piedras porque ahorita vamos a hacer nuestra propia justicia. Pero sabes, me acordé de la justicia de Dios. Y entonces le dije, mira mija, ten paz. Yo sé que tú hiciste las cosas bien. Deja que Dios te defienda. Ponga en las manos del Señor su causa. Lo más maravilloso que puede haber en la historia de la humanidad, hermano, lo más maravilloso que yo puedo mirar, créame lo que le estoy diciendo, es que siempre el Señor defiende a aquellos que hablan con honestidad, aquellos que hablan con verdad. Entonces, si la gente no le cree y alguien está fabricando una mentira de su vida, usted no se preocupe, porque tarde que temprano el Señor le va a defender. Hay una historia que me impacta en la Biblia sobre una mujer que le dijo a su esposo: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía quieres retener esa actitud? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Se acuerda? Jovita, así es, Jovita. Así le vamos a poner, Jovita. Hermano, vamos a comenzar
con esta historia, hablando primero a las mujeres. ¿Cómo es el hablar de una mujer que no tiene una lengua redimida por la sangre de Cristo? No quiere decir que yo me voy a salvar, varón, ¿de acuerdo? Para que no diga, dele, pastor, dele. Bueno, vamos a comenzar primero con las damas, ¿no? Así es, así debe de ser. Primero las damas, ¿va? No dicen amén, mujeres. Aquí no les gusta. Así debe de ser. En el camión, primero las damas. En la casa, primero las damas. En todo lugar, primero las damas. Hay que ser caballeros. Bueno, yo voy a ser caballero. Dice Job 2:9, versículo 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, vemos dos tipos de personas aquí: una mujer insensata y un hombre prudente en su hablar. ¿Te fijas? Por lo regular vemos y miramos hombres insensatos hablando, pero hoy aquí en la Biblia nos deja ver que también hay mujeres insensatas en su forma de hablar. Uy, es que eres cristiano. Uy, y dices que eres el pastor. Uy, dices que eres el líder. Uy, dices que eres. Uy, eres el siervo. Uy, y vas a la iglesia. Maldice a tu Dios y muérete. Ah, qué terrible. Este contexto, mira bien, quedó escrito como ejemplo para todas las mujeres. ¿Cómo no debe comportarse una mujer frente a sus esposos? Y los esposos también. Es decir, nos deja ver un ejemplo real y verdadero cómo un esposo debe de refrenar su lengua para evitar pecar. ¿Frente a quién? Frente a Dios. Dios es la cabeza ¿de quién? Del varón. ¿Y la mujer es la cabeza de quién? ¿Y el varón es la cabeza de quién? Siempre y en todo tiempo, hermano, tenemos que considerar que tenemos a alguien arriba de nosotros. ¿No se oyó el amén? Tenemos que ver con respeto a la persona que tenemos de autoridad. Imagínate que yo llegue con mi jefe y le hable con palabras de insultos y ofensas. Le puedo asegurar que ese mismo día me corren. Ese mismo momento me dicen: agarra tus chivas y que te vaya bien. ¿Hay algún jefe que te haya ofendido en la vida? A mí sí. Pero ¿sabes una cosa? Es mi autoridad. Y en el amor yo lo respeto porque tengo a Cristo. Pero qué feo es que hoy es un trabajador faltándole respeto a la autoridad. ¿Conoces ese tipo de personas? Nunca le faltes el respeto a tu jefe, a tu autoridad. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque oye Dios las palabras que usted expresa. Aquí quedó en la Biblia las palabras que una mujer insensata pronunció. Y esta enseñanza quedó escrita por todas las generaciones. Cuando usted esté en el cielo, lo primero que va a ver cuando vea a Job, ¿qué le va a decir? Preséntame a tu esposa, quiero conocerla. Y cuando usted vea a la esposa de Job, ¿qué es lo primero que va a pensar? Dígame, ya sabe lo que está pensando, ¿verdad? Esta es la insensata. No va a pensar otra cosa. Mire, ahí es donde le digo que muchas veces Dios deja por escrito cosas y las evidencia cuando nuestras vidas nuestro corazón no lo queremos corregir. Cuando una mujer es insensata y no quiere cambiar su insensatez, Dios lo deja por escrito para que todos puedan ver que esa mujer es insensata y Dios lo afirma. ¿Dónde lo afirma? En su palabra. No dice que todas nuestras acciones, nuestros hechos
y nuestras palabras van a ser escritas en el libro que el Señor tiene para juzgarnos delante de todo el mundo, hermano, delante de todo el mundo. Usted dice: no, yo soy muy bueno, mi hablar es perfecto, yo tengo una elocuencia, pastor. Olvídese. También hay mujeres que tienen una elocuencia para saber cómo darle vuelta. Mujeres, ustedes saben a qué me refiero. Y si su esposo no es como Job, como él es fuerte, ¿qué usa el hombre para someter a la mujer? La fuerza. Entonces la agarra, le hace una llave, un torniquete, la voltea y le dice: a ver, como aquel hombre que su esposa estaba acostada, tenía su, ¿cómo se llaman estos? Antifaz para dormir, se le trepa y se le avienta como enchamucado y le pone una golpiza y ella dormida, imagínate nomás, le quebró la nariz. Qué salvajismo, ¿verdad? Cuando ya no la puedes controlar, la quieres someter. Hermano, cuando la esposa te crea una historia y no la puedas entender, ve con Dios y dile al Señor: a ver, ayúdame a descifrar esta historia que mi esposa me está narrando, porque no le entiendo nada. ¿Crees que Dios pueda darte sabiduría? Hermano, cuando Esteban estaba siendo apedreado, hermano, era por una razón. No era porque sus palabras habían sido imprudentes. ¿Sabes? Que la gente se sentía evidenciada. La gente se sentía evidenciada por lo que había en su corazón, porque la palabra de Esteban fluía con autoridad y con sabiduría. ¿Sabes por qué a Jesús nadie lo podía juzgar? Porque él siempre hablaba con sabiduría. No se oye, no se oyen los amenes. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿O cuánto les gustaría ser como Jesús? Mira, ve a Mateo 26, 59, versículo 64. Mateo 26, 59, 64. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedifico. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús hablaba mucho. ¿Cómo dice allí? ¿Jesús qué? Hermano, está sencillo. ¿Difícil? Sí. Pero hermano, cuando usted le acusen sobre de algo que no es verdad, ¿qué tiene que defenderse? ¿Qué tiene que defenderse? Si usted le están diciendo en el trabajo: usted es ladrón, ¿y cuál es el problema? Y si lo corren, ¿cuál es el problema? ¿El ladrón? Si usted no lo hizo, usted tenga paz, porque seguramente, pobrecitos de aquellos que le levantaron un falso. Escuche bien: pobrecitos de aquellos que atestiguaron en contra de usted. Pobrecito de aquel, de aquella que le levantó un falso. Usted va a ver la misericordia de Dios sobre de su vida. No diga: Señor, llévatelo, te lo mando. Sí dan ganas, Mas Jesús callaba. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y dice: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes del cielo. Hermano, solamente conteste lo que tiene que contestar. ¿Qué dijo él? Tú lo has dicho.
no tiene que decir más. Tú eres el Hijo de Dios, ¿qué tengo que decir? Ya lo dijiste, me ahorraste las palabras. Hermano, evite que sus palabras lo hagan pecar. Cuando usted esté frente a una discusión, deje que la persona hable. Solamente conteste lo que sea necesario o lo que esa persona le pregunte, y no conteste más. ¿Sabe por qué? Porque si no, se van a armar los trancazos. Yo no tengo que contestar nada que vaya a generar confusión. Aunque me estén obligando a hablar, yo no puedo hablar nada que pueda generar confusión en mi casa. Yo no puedo hablar nada que pueda robar la paz en mi familia. Prefiero mantenerme callado aunque me levanten una acusación. ¿Por qué? Porque yo prefiero agradarle a mi Señor. Yo prefiero estar bien delante del Señor que delante de los hombres. Porque una cosa sé, que el día que el Señor me juzgue, Él me va a juzgar por mi hablar, por mi pensar, por mis acciones. Y yo no quiero que el Señor me diga, a ver, tú fuiste un falso. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero eso. Que esto nos sirva como enseñanza, como una lección a nuestras vidas, hermano. Cuando tengamos que callar, callemos. Y cuando nos pidan hablar, hablemos. Y si no nos piden hablar, no hablemos nada. Qué sencillo. Ahí está una enseñanza sobre el tema en la consejería. Si no te preguntan nada, no hables. Y si te preguntan, habla, y habla lo necesario, no más. No te metas en problemas. Habla lo que tienes que hablar y sé sincero. Tampoco te vuelvas a sí, no, quién sabe, no sé. El pastor dijo, ya sé cómo le voy a hacer para no tener problemas en mi casa. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿te puedo platicar algunos asuntos de los niños? No. Qué profundidad de las palabras. No, a eso no se refiere, hermano. Cuando estemos frente a acusadores, cuando te encuentres frente a los acusadores, guarde sus emociones, por favor. Vea otra acción en Hechos de los Apóstoles 6, versículo 9 al 15, por favor. Mira, con toda la alevosía. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras, ¿qué? Blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pues ¿cómo van a leer si no están? Los traigo allá vueltos locos con los textos, ¿verdad? Ok. Vuelvo a repetir, ¿ya estamos? Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hechos 6, versículo 9. Hechos 6, versículo 9 al 15. ¿Es 11? Ok, 9. Vuelvo a repetir otra vez. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, cuando la gente le está levantando falsos, su rostro debe de resplandecer, la gloria de Dios deberá resplandecer. No dice aquí que estaba airado, ¿verdad que no? ¿Cómo nos ponemos cuando alguien nos levanta un falso? Ya te pones, se ve el rostro, ya de pronto se te arruga la frente.
La nariz se te hace grande de Pinocho. La boca se te pone como de león y unos colmillotes ahí. Dices, ay, ahorita, no, hombre, espérame, no. Y al final ataca la lengua. ¿Qué dice aquí, hermano? Que su rostro era parecido al rostro de un ángel. Que Dios nos dé la fortaleza, la llenura del Señor para que nuestras respuestas sean tan sabias, tan prudentes, pero todo comience con una actitud en nuestras vidas. Y luego miramos cómo por favor, vamos en el 9 otra vez. Vamos al 9, ahora sí, perdónenme. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cecilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir ¿qué? La sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermano, esto nos debe de dar una gran lección. ¿Sabes que Esteban no era un viejito? ¿Sabes que Esteban no era un adulto? ¿Era un joven? Era un muchachito, era un joven. Y aquí dice la palabra de Dios que nadie podía resistir ¿a qué? A la sabiduría que había en sus palabras. Hay jóvenes que nos dan ejemplo. A veces los hijos nos dan más ejemplo en sus respuestas que nosotros como adultos con nuestras respuestas. Hay disputas, hay contiendas en nuestra casa. ¿Qué es lo que los hijos hacen o deciden hacer? ¿Sabes qué? Mejor para no pelear, yo mejor no me meto. Son más sabios los que no hablan que los que se meten. Ayer estaba hablando con una joven y decía, ¿sabes qué, pastor? Quizá tal vez no fue lo mejor, dice, pero cumplí la mayoría de edad, dice. Todos los días peleaba mi papá, todos los días peleaba mi mamá. Y sabes, me enojaba decidirme a vivir independiente. Y ahora por lo menos llevo una relación cortés con uno y llevo una relación cortés con el otro. ¿Sabes qué hacen los hijos cuando los problemas en casa no paran? ¿Sabes qué es lo que hacen? Se van de casa y se independizan. Dicen, ok, tú dices que tienes la razón, ok, tú dices que tienes la razón, ¿sabes qué? Mejor ya me voy. Y yo le preguntaba a ella, oye, ¿y te gustaría casarte? Y ella me decía, no, yo no me quiero casar, no me interesa casarme. ¿Sabes por qué no? Porque han visto los pleitos, las contiendas, las divisiones, las disputas en el hogar. Pero hermano, qué hermoso poder ver una actitud como Job, un corazón lleno de la gloria de Dios. ¿Sabe que Job tenía al Señor en su corazón? Tenía redimida su lengua. Dile a tu hermano que tienes a un lado, Job tenía redimida su lengua. Santiago, hermano, tenía redimida su lengua. ¿Estás conmigo? Volvemos a la historia de Job, de la esposa de Job, Jobita. Ya decíamos entonces que este texto quedó escrito para todos nosotros como ejemplo de lo que debe de tener o debe de ser el comportamiento de un hombre y de una mujer. Un hombre, una mujer que habla con sensatez jamás va a ofender, y si ofende pide perdón. Es lo más maravilloso, ¿verdad? Y una mujer que le piden perdón, perdona. No permite entender este texto que acabamos de leer de Job 2, versículo 9 al 10, nos permite entender que cuando la conducta de una persona es necia, queda expuesta su insensatez frente a todo el mundo. Así es. Porque cuanto más trates de justificar tus acciones, todos verán que eres sin duda un insensato o una insensata.
Hay momentos en que sale a flote, así como cuando transpiramos. Una persona cuando transpira, te pregunto, ¿huele o no huele el sudor de esa persona cuando transpira? Y más si su humor es fuerte. Hay personas que aunque no hablen, reflejan el problema. Hermano, pidamos al Señor que la gloria de Dios esté en nuestras vidas para que reflejemos como un ángel la presencia del Señor, como Esteban. Cuando estemos en el cielo, ya lo dijimos, seguramente lo primero que pensaremos es: Señor, quiero conocer a la esposa de Job, quiero saludarla, y cuando la miremos nos recordaremos de cómo maldijo a su esposo. Cuando la gente te ve como eres y cómo tratas a los demás, la gente te conoce, te llama o te va a conocer, identificar por la forma en cómo tratas a los demás. No tratemos a los demás como no queramos que nos traten a nosotros. ¿A ti te gusta que te traten a gritos, con acusaciones? ¿A ti te gusta que te traten con a sombrerazos? Por cierto, ahí tengo unos, mira, y pesados. Oremos a Dios, vayamos a Dios. Señor, doblo mis rodillas. Todos tenemos problemas, hermano. Usted puede verme aquí al frente y decir: tú no tienes problemas. Todos tenemos problemas. Todos somos familias normales como tuya y como la mía. Todos tenemos problemas. Estaba oyendo en rueda de prensa la esposa del presidente, no sé cuántos escucharon allí. Hay que orar por su matrimonio porque no sé cómo esté la situación con ellos, la verdad. Pero cuando yo oía, ella decía: pues nosotros somos los presidentes, somos la familia presidencial, pero también tenemos problemas como cualquier otro matrimonio. Todos en algún momento nos hemos ofendido, todos. Pero sabe, creo que tenemos que aprender a hacer algo. Y antes de querer tratar el problema y resolverlo, aprendamos a ir a Dios. Y cuando Dios le dé paz, entonces tome la acción para ir a arreglar el problema. No sé, eso es lo que yo he aprendido, no sé usted, pero yo prefiero primero encontrar la paz delante del Señor, porque sé que no voy a responder adecuadamente. Y yo le quiero dar un consejo que me ha permitido arreglar mis diferencias con mi esposa. Yo le voy a hablar de cómo yo arreglo mis problemas. No le puedo hablar de ella o de usted. Yo hablo de lo mío, cómo yo arreglo los problemas frente a ella. Primero voy ante Dios para que Dios me baje las aguas del enojo. Y entonces, una vez saturado de la presencia de Dios, Él me muestra si soy yo o es ella la que está mal. Y entonces llevo a la mesa el problema y lo resolvemos, hermano. No podemos arreglar un problema si estamos enojados. Miramos un gran ejemplo en la vida de Job y que nos enseña con claridad que Job estaba sujeto bajo la autoridad de Dios. Todo varón debe de estar sujeto a la autoridad de Dios. Si quieres responder con integridad, debes de estar sujeto a la autoridad de Dios. No te trates, varón, de justificar. Mujer, no te trates de justificar. No, una persona que ama a Dios y que su lengua está redimida no maldice en los malos tiempos. Mira, te voy a mencionar algunas cosas que afectaron esta relación. Los enemigos invadieron las tierras en este hogar, en esta familia, en las vidas de estos dos hombres, de esta mujer y de este hombre. Sus negocios se vieron afectados, pérdida de ganado, pérdida de trabajo, perdieron muchas cosas, perdieron a sus criados, tuvieron pérdidas del trabajo, murieron sus hijos, enfrentaron la terrible enfermedad de la sarna y sus amigos los abandonaron. Mira bien, todas esas cosas
¿Afectan la relación? Sí. ¿Crisis económica puede afectar una relación? ¿La salud? ¿La enfermedad? Sí. Yo conozco esposas o esposos que han abandonado a sus esposas en los momentos de crisis. Tenemos una familia, amigos en común, mi esposa y yo, con esta familia. Su esposa se enferma de cáncer y el esposo se va con otra mujer. Yo digo, ¿por qué no estar en el momento que más se necesita? ¿Dónde es donde esa mujer necesitaba al esposo? Allí. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay crisis es cuando huimos, es cuando reclamamos, es cuando reprochamos. Yo pregunto, ¿habría justificante para que la esposa pudiera reprochar todo lo que estaba viviendo Job? Diga conmigo, sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué sentiría si usted pierde a todos sus hijos? ¿Qué sentiría? ¿Cuántos tiene? 3, 2, 5. Si usted los pierde, ¿no entraría en usted cierta amargura? Si de pronto las finanzas se vienen abajo, su empresa se viene abajo, ¿no se afligiría? ¿No hasta cierto punto reprocharía? Y más si el esposo hace una mala finanza. ¿Qué haría usted? Seguramente que como Jobita, maldice a tu Dios y muérete. Había una razón justificada por lo cual ella habló. Tal vez hay momentos en donde no nos ponemos en el lugar del otro. Tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. De ahí que también debemos de entender esta historia en dos partes. ¿Se acuerda de los cassettes antes? Que tenía parte A y parte B. También hay que entender los sufrimientos de esta mujer. Esta mujer era la esposa, también perdió los hijos, también perdió los negocios, también perdió sus criadas, perdió sus criados. Pero escúchame bien, la respuesta de uno fue diferente a la respuesta del otro. Ahí es la diferencia. Cómo yo respondo frente a la adversidad. Todos tenemos adversidades. Diga conmigo, todos tenemos adversidades. Todos. Me diagnosticaron cuando era un joven que uno de mis neurotransmisores, por ser 7mesino, se vio afectado. Y al ser afectado, era propicio a yo perder mi alegría, mi gozo, mi paz. Y sabes, muchas veces yo veía un poste de cualquiera y decía, yo me quiero colgar, me quiero suicidar. ¿Por qué? Porque yo no quería sentir eso. ¿Sabes lo que es vivir con un neurotransmisor afectado? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes o no sabes? No, porque no lo has vivido. Pero a lo largo de los años yo he tenido que aprender a caminar con eso, y mi esposa también. Y muchas veces cuando en mi soledad yo decía, híjole, ahorita no hay nadie. No, pues me voy a colgar. ¿Qué diría usted? No, ¿por qué? Pero bueno, usted no sabe lo que yo siento. Usted no sabe lo que a mí me pasa. Y sabe, muchas veces no entendía a mi esposa y muchas veces me tenía que sentar y a veces eso generaba fricciones. Y Dios habló a su corazón. Y Dios habló a mi corazón. ¿Sabe? Hoy mi esposa tiene un ruido en su oído que se llama tinnitus. ¿Cuántos han tenido tinnitus en su oído? ¿Cómo se siente? A veces la gente te puede juzgar, la gente no te entiende, no siente el dolor, no comprende lo que tú estás viviendo. Hermano, escuchemos algo. Tenemos que aprender a entender. Volteemos ahora la tortilla, como diríamos por ahí. No del todo podamos juzgar también
bajo una sola línea y decir, esa mujer fue insensata, sí, tal vez sí, pero también, ¿por qué no entender la otra parte? Esta mujer estaba sufriendo, sí. Estaba padeciendo, sí. Estaba sintiendo el dolor, sí. Hermano, cuando yo entendí lo que me pasaba, cuando fui al doctor y me hizo entender lo que estaba pasando, tuve que sujetarme a un proceso de tratamiento. ¿Para qué? Para que mis emociones se volvieran a equilibrar, mis sentimientos, todo se volviera a equilibrar. ¿Sabes qué decían mis hijas? Mamá, ¿qué tiene mi papá? Diario está enojado, ¿qué trae? Todos lados se duerme, ¿qué tiene? Bueno, todavía lo tengo ese mal. ¿No, Richard? ¿Sí o no? Todavía tengo ese mal. Pero yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el doctor, hermano, atendernos. Ir con Dios y decirle, Señor, sáname, sana mis heridas, sana mi dolor. Nadie te va a entender, escucha bien, nadie te va a entender mejor que Dios. ¿Y cuántos están mirando solamente el otro lado de la tortilla, pero nadie está mirando lo que tú estás viviendo internamente? Y todos te juzgan y eres un borrachote, eres un esto, eres un aquello, eres un gritón, pero nadie entiende lo que tú estás viviendo, hermano. Pero mira bien, tú no necesitas que nadie te entienda, tú necesitas ir a Dios y poner en paz tu alma y tus emociones y decirle, Señor, aquí estoy. No espero que me entiendan los demás, quiero darte buenas respuestas a ti. Dele buenas respuestas a Dios. Sienta lo que sienta, pase lo que pase, viva lo que viva, usted dele respuestas a Dios. Amén. Hay otra historia en Mical, de una mujer llamada Mical. Vaya a 2 de Samuel 6, versículo 12 al 23. Segunda de Samuel 12, 6, 12. Vamos a ir al 16, Martita, por favor, ¿sale? Ahí está. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hacía ella? Lo menospreció en su corazón. ¿Quién era David? El rey. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa y salió Mical a recibir a David y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por lo tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mira cuántas veces mujeres usan el sarcasmo para ofender y lastimar a su esposo o viceversa. Vemos aquí una mujer usando el sarcasmo. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. ¿Eso estaba haciendo, honrándolo? No, estaba hablando sarcásticamente. ¿Qué es lo que iba a hacer David? Mira lo que dice, qué hermoso es la palabra. David iba a su casa para bendecir ¿a quién? Su hogar. Iba a bendecir a su esposa, iba a bendecir a los suyos. Y cuando llega, lo primero que lo recibe es las palabras sarcásticas de una mujer insensata. Hermano, hermanas, no sé cómo podemos entender esto, pero su esposo representa al rey de David, al rey David. ¿Qué era el rey? ¿Qué era David? Un rey. ¿Quién es el que tiene a un lado? Un rey.
Si ese rey que usted tiene a un lado es insensato, ese es problema de él, no suyo. Pero usted de un lado tiene un rey. Dios le dio un rey que usted tiene que respetar. Por jerarquía, mujer, usted tiene que respetar a su rey por jerarquía. Usted tiene que respetar a sus pastores, no hablarles con ofensa. Sus líderes, debe de respetarlos, no ser ligeros en el hablar. A su esposo debe de hablarle con respeto. Hijos deben de hablar con respeto a sus padres. Y nosotros padres debemos de bendecir nuestra familia, nuestra esposa. Cuando alguien lo maldiga, usted no llegue a su casa y diga: Señor, me maldijo. Pues Señor, yo también lo maldigo en el nombre de Jesús. A quien me maldiga, yo lo maldeciré. Ándale pues maldícele y vas a ver cómo te va a ir. Jamás en la vida usted maldiga aunque lo maldigan a usted. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Nunca maldigas, porque vas a recibir lo que cosechas. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo regresará. Bendice a una 7 y a una 8, porque sin duda, hermano, sin duda lo que siembres vas a cosechar. Eclesiastés capítulo 11, lee. Mira, yo no te estoy diciendo mis palabras, te estoy diciendo las palabras de Dios. Como consecuencia a las maldiciones que uno provoca y produce y habla a los demás, nuestra vida se vuelve estéril. ¿Sabes qué sucede? Tu vida espiritual empieza a decaer. Tu vida de oración empieza a decaer. Tu paz la empiezas a perder. Eso, hermano, tú podrás engañar a todos y decir: yo estoy en victoria, pero solamente tú sabes que eres un arbolito que no produces y que no has crecido y que sigues allí. Eso, hermano, solamente tú lo puedes identificar. Y no creces y no prosperas y estás allí atorado y atorada y no produces. Hermano, es tiempo, hoy es día de libertad. Y sigues en el mismo lugar, estancado, quieres servir a Dios, pero no sientes el respaldo de parte de Dios. Y quieres evangelizar y hacer y ir para acá, ir para allá, pero no sientes el respaldo, la gloria de Dios como tú quisieses sentirlo. ¿Sabes por qué? Porque seguramente has maldecido. Jamás, dice la Biblia aquí, Mical volvió a tener hijos. ¿Cómo se ve la productividad de un cristiano? Teniendo hijos. ¿No se oyen los amenes? ¿Una oveja sana qué produce? Hermano, si usted no se está reproduciendo en otras ovejas, si usted no se está reproduciendo en bendición en su casa, es tal vez porque está en maldición por lo que su boca confiesa, por lo que su boca ha declarado, por lo que su boca ha hablado. Nos encanta decir: Señor, yo soy una bendición, yo soy una bendición, yo soy una bendición. Bueno, pues seamos pues. No nada más se queden palabras, seamos. Nuestras acciones, nuestros ejemplos, nuestros testimonios. Sabes que también hay hombres insensatos, amén. Primera de Samuel 25:3. Vamos a hablar de Nabal. ¿Qué significa Nabal? Insensato, tonto. No digo la palabra más fuerte porque no le va a gustar. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Y mira bien, era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Era del linaje de Caleb. Hermano, no porque usted haya nacido, jóvenes hayan nacido en un hogar cristiano, porque tengan descendencia. Ay, mi tío es pastor. Ay, yo de generación en generación venimos de una descendencia de cristianos.
O sea, mira bien aquí, Nabal venía de la descendencia de Caleb. ¿Quién era Caleb? Un hombre de Dios, ¿verdad? Un guerrero de Dios, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que Dios bendijo, un joven que Dios lo hizo. Fueron de los dos jóvenes que solamente pudieron entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Bien, bueno, dice aquí que Nabal era descendiente de Caleb. ¿Cómo dice la Biblia que era Nabal? Hombre insensato. ¿Cuántos les gustaría dormir con un hombre insensato que toma malas decisiones, grosero, pedante, agresivo, indiferente? Pero algo sí, pero se sabe la Biblia al revés y al derecho. Hermano, no, eso no debe de ser así. Pero dice que la esposa de este hombre era, ¿cómo era esa mujer? Entendida y de hermosa apariencia. Cuando tú tengas un Nabal, la Biblia dice que a través del ejemplo, del testimonio, una de las cartas dice que a través del ejemplo y testimonio, la mujer debe de ganar a su esposo que es inconverso. ¿No es así? Hoy voy a honrar a una mujer que sé que pagó un alto precio, Araceli, que está aquí, que la queremos mucho también, por cierto. ¿Cuánto tiempo duraste orando por tu esposo? Como 20 años, y la honro por eso. 20 años orando por su esposo, y aquí está su esposo, sentadito ahí me tiene que aguantar. Ahí está, 20 años ahí, y yo veía y venía conmigo, pastor, mi esposo, y es que mira, y me habla y me dice, y esto y aquello, y fue que vino. Un día, mira, sigue orando por él. No es el varón perfecto todavía, ¿verdad que no? Tiene muchos errores, ¿cierto? Pero lo lograste. Hermano, hermana, nuestra constancia, nuestra persistencia, la oración del justo puede mucho. No desmayes, dobla tus rodillas. Y si tu esposo es un Nabal, y es terco, es necio, al fin, ¿sabes algo? Tienes una promesa de parte de Dios. Es salvo tú y serás salva toda tu casa, o tu casa al menos. Y algo puedo mirar, si hay linaje, si hay descendencia, estoy seguro que ese linaje de bendición le va a alcanzar a tu marido. ¿Por qué? Porque tú has creído y tú eres la promesa, tú eres el linaje. Por ti va a llegar la bendición, mujer. Tarde que temprano tu esposo se va a alinear. No lo alinees en tu sabiduría, no lo alinees en tu entendimiento, alínealo con entendimiento de Dios y con la belleza espiritual que hay en tu corazón. Amén. Mujeres, denle un aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno siempre, ¿verdad? De ahí que, hermano, hermana, recuerde, la lengua es engañosa, miente, evita hablar con responsabilidad, niega la realidad, fabrica historia, retiene información para evadir responsabilidades y se justifica. Pero también, hermano, es experta en engañar a otros con sus palabras, halaga, persuade. ¿Sabe? Ya no seamos así, hermano, hermana. Ya no vayas a llorarle a la suegra y mi esposo me trata mal. Ya no tiene, pues amén, gloria a Dios. Ya no me puedo ir a quejar con ella, ¿verdad? Palabras salameras, hermano. Jesús dijo en la palabra, en Juan 2, versículo 23 al versículo 25. Vea lo que dice su palabra. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué?
No se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí está explícito, o aquí habla también en el contexto mujer, hombre, jóvenes, señoritas. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe. Cuando alguien levante calumnia, hermano, contra usted, no lo voy a leer, pero dice el Salmo 50, 19 al 21, te voy a reprender frente a frente, dice la traducción Palabra de Dios para Todos, el último versículo, el 21 del 50, te voy a reprender y te acusaré cara a cara, diría el salmista. Hermano, mejor es cuando alguien levante una acusación contra usted, usted y él. ¿Cuántas veces, amor, en toda la historia nos hemos sentado cara a cara para hablar tú y yo? Hoy nos vamos a sentar tú y yo cara a cara, El 16 de septiembre tenemos una fiesta de trabajo, vamos a estar cara a cara en la mesa, pero no, ¿cuántas veces nos hemos sentado frente a frente a tratar algunos asuntos que no hemos llegado a acuerdos? Muchas veces, hermano, cara a cara. Es mejor hablar cara a cara con nuestra pareja a que todo México se entere. Traicionar, hermano, hasta Judas lo hizo. Destruir, todos podemos hacerlo. Practicar la mentira, todos podemos hacerlo. Afilar la lengua para destruir, todos podemos hacerlo. Eso es muy fácil porque es parte de nuestra naturaleza. Pero, hermano, edificar es muy difícil, ¿cierto? Vamos a leer dos últimos versículos, Proverbios 26, 23, 28. Dice, como esmalte brillante sobre olla de barro son las palabras bonitas del malintencionado. Palabra de Dios para todos. Al final dice, habla palabras bonitas. Al final en el verso 28 dice, habla palabras bonitas, pero causa confusión. Palabras bonitas, pero causa confusión. Hoy es día de libertad, hermano. Hemos festejado el día de independencia, pero hoy Dios quiere que verdaderamente seamos libres. Quiero que abras tu Biblia, por favor, o ahí velo en la pantalla, Lucas 4, 18 al 19. Con esto concluyo. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, hermanas, decidamos ser libres. Hoy estaba hablando Jaciel en la intercesión y decía, nuestra lengua, nuestra vida sigue estando atada, nuestra lengua sigue estando atada. ¿A qué? A la ofensa, a la murmuración, a la crítica, al juicio, a historias falsas. Pero hoy Dios quiere darnos libertad. Cristo pagó por ti y por mí en la cruz. Que Dios cambie nuestro corazón altivo y nos dé la paz que necesitamos. En la intercesión necesitas ser libre de ese pecado de carácter egoísta, orgulloso y vanidoso. Así decía hoy el hermano a través de la oración intercesora. ¿Sabe? Necesitamos que el Espíritu de Dios pase sobre nuestras vidas. En una analogía, el Espíritu significa que Él es el viento, el aire que se está moviendo ya desde aquí. Y cuando habla del ungido de Dios, habla de Él, tiene el aceite en su mano para derramarla sobre de nosotros, para sanarnos,
para quitar esa miseria de nuestras vidas, para liberarnos de esa lengua que nos tiene cautiva por todas las maldiciones que hemos levantado hacia los demás, hacia la iglesia, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes, hacia nuestro hermano que tenemos cercano. Se nos hace fácil levantar maldición ante las personas que fueron creadas, poquito menos que los ángeles, hermano, poquito menos. Ni Moisés quiso proferir palabra de maldición contra Satanás y dijo: que el Señor te reprenda. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para levantar juicio contra el Hijo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Tal vez tú estés viviendo cautivo y ahora, peor tantito, ciego y oprimido, porque tus palabras así te tienen. Vamos a orar. Yo te invito a que hoy vayas a Jesús y, si este es tu caso, pidas perdón al Señor y le digas al Señor: perdóname si he levantado palabras de maldición, Señor, con mi esposo, mi esposa. Quizá no tengo paz, no soy feliz al lado de él, no soy feliz al lado de ella, no soy feliz con la vida que tengo, no soy feliz con mis hijos, no disfruto la vida, no disfruto mi trabajo, no disfruto nada. Quizá no la disfrutas porque te la has pasado maldiciendo, hablando mal, solo hablando mal, cuando el Señor lo único que espera es que tengas la actitud correcta. David decidió bendecir su casa y lo que recibió fue maldición. Job esperaba recibir el apoyo de su esposa, pero recibió palabras de maldición. Señor, estamos juntos en esto, Señor. Vamos juntos. Mi esposa y yo vamos juntos en una carrera que no sabemos cuánto va a durar. 1 año, 2 años, 10 años. Es mi amiga, es mi compañera. Mis hijos es mi iglesia. No puedo pasar mi vida peleándome con ella, con él. Mis hijos están viendo el mal ejemplo y no los estoy disfrutando. No disfruto a mis nietos, no disfruto a mis hijos. Estoy siempre con amargura en mi corazón, renegando, encerrado en mi cuarto, en mi habitación, dormido, deprimido, ansioso. No juego con ellos, ya no me divierto con mi esposa, no le valoro, no le digo: mi amor, qué lindo se te ve ese vestido, mi amor, te quiero, qué lindo peinado, mi amor, sigue siendo la misma princesa de cuando te conocí, mi amor, gordo, sigue siendo el mismo. Corazón, gracias por ser mi esposo. Mi amor, gracias por darme los hijos que me diste. Gracias porque hemos tenido adversidades, dificultades, pero detrás de todo esto seguimos juntos. Vamos a amar juntos al Señor. Vamos a humillarnos juntos delante de Dios y cambiemos este panorama de tristeza, de tragedias, de dolor, y vayamos a Dios y pidamos que Él nos ayude para que hoy sea el comienzo de una vida de restauración y de sanidad. Dice el Señor: hoy es el día de restauración, hoy es el día de sanidad. Quizá nadie te entienda tu pasado y nadie valore lo que sientes, pero dice el Señor: deja de justificarte, porque yo sé lo que has vivido y sé lo que has pasado. Ahora dame respuestas a mí. No esperes recibir respuesta del que tienes a un lado, porque tal vez él es igual que tú, está esperando que tú le valores. Pero yo estoy esperando un cambio de actitud. Señor, renueva nuestra lengua. Yo quiero que renueves mi lengua. Ya no quiero ofender a mi esposa, no quiero lastimar a mis hijos, Señor. Muchas veces lo hice. Muchas veces esta lengua se abrió para lastimar a la mujer de mi juventud, a la esposa que me diste. Pero hoy yo no quiero más, Señor. Ni a mis hijas, ni a mis hijos. Quiero respetarlos, amarlos, honrarlos.
porque son tus hijos. Y aunque yo sea la autoridad en mi casa, Señor, yo no quiero gritar, no quiero ofender. Y aunque me ofendan, Señor, yo no quiero ofender, yo no quiero maldecir. Señor, si acaso hay alguien aquí que ya no produce hijos, que ha dejado de producir hijos espirituales, sana su vientre si hoy se arrepiente, Señor. Y no lo avergüences delante de los demás, Señor. Pero aquel que sigue engrandecido y ensoberbecido, Señor, mi Dios, trátalo, mi Señor, para que se humille ante tu presencia y humille su lengua y pueda reconocer que esa lengua necesita la gloria de Dios. Señor, perdónanos si hemos hablado de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dios me libre, Señor, de levantar juicio contra ellos, Señor. David dijo: ¿cómo yo voy a proferir palabra contra el siervo del Señor? Aunque sabía que Saúl era perverso y malo, jamás salió de él una boca de maldición para con su líder. Podemos tener diferencias con la esposa, con los hijos, con el líder, con el pastor, con el jefe. Sí, ¿quién dice que no? Podemos estar en desacuerdo, sí, muchas veces. Pero líbrame, Señor, de faltarle respeto, Señor, a quienes tú has puesto, Señor, como autoridad. Nuestros líderes, el esposo merece respeto, merece que se le trate con respeto, no con gritos, no con ofensas. Mujer, si hoy esta tarde Dios te está hablando y sabes que has hablado contra tu esposo palabras de maldición, pídele perdón y ve con él si es necesario y dile: mi amor, perdóname porque te he ofendido muchas veces, te he generado historias para destruirte, he querido que me entiendas, pero yo no pido que me vayas a entender, porque no me vas a entender. Yo te dejo mi causa en las manos de Jesús. Y hoy yo soy una mujer libre, soy un hijo libre. Si mis padres me han lastimado, ya no voy a maldecir a mis padres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdalos a arreglar sus problemas, Señor. Y son míos hasta donde no me afecte, Señor. Son míos en el sentido de que, Señor, yo también quiero paz en esta casa. Quiero unidad y no voy a ser parte de la división, de la confusión y de la maldición en esta familia. Voy a ser solución en la relación de mis padres. Muchísimas gracias. Una vez mi mamá me dijo: hijo, habla con tu padre, me ha lastimado. Y me senté con mi padre, lo confronté, y ese día él recibió a Jesús como Señor y Salvador. ¿Un hijo puede influenciar en sus padres? Sí. Y ese día mi papá recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y hoy mis padres sé que hoy están en la presencia del Señor, porque el linaje de Jesús llegó a mi vida, y mi vida llevó a sus vidas a Cristo. Gracias, porque hoy seré, sin duda, mi Señor, un proclamador de tu gloria, un libertador de justicia, un libertador de almas cautivas, un sanador de almas enfermas, porque el Espíritu de Jehová está sobre de mí. Dígalo, iglesia: el Espíritu de Jehová está sobre de mí. Gracias. Amén. Gracias, Dios. Amén. ¿Puede darle un aplauso a Jesús? Amén. Hermano, pues ahora tenemos un reto. El Señor ha sanado nuestra lengua. Vayamos y hablemos con esa lengua bendiciones. Y este lugar, mire, que si se multiplica por 1,
¿Cuántos vamos a tener en este lugar de personas? Lo doble, ¿verdad que sí? Hermano, todo depende de lo que hablemos. Amén. Dios le bendiga.